Continuamos con las clases prácticas. Arrancamos con la práctica 5, primera parte, que es de códigos de bloques lineales. Tengamos presente cuál es ahora el diagrama en bloques del sistema de transmisión que tenemos, donde encontramos en el centro los bloques correspondientes a lo que estudiamos en el módulo 1, donde tenemos los bloques de modulación y demodulación correspondientes a los sistemas de comunicaciones que estuvimos viendo en la primera parte de la materia, y ahora agregamos el bloque de codificación y decodificación que me hacen la transición de palabras de fuente a palabras de código y viceversa. En esta etapa o estos bloques de la parte central podemos reemplazarlo por nuestro modelo de canal simétrico binario, el cual lo representamos como una palabra que vamos a llamar esquema de error, que tiene las mismas dimensiones que la palabra de código transmitida, y va a tener en cada uno de sus elementos valores 0 o 1 dependiendo de si hubo error o no en cada uno de esos bits. Entonces toma valor 1 con probabilidad P, donde P es la probabilidad de error de bit, y 0 con probabilidad 1 menos P. Entonces sabemos que en los códigos de bloques lineales las palabras de código B se hallan como el producto de U por G, donde G es la matriz generadora o matriz codificadora, y entonces esa matriz G va a tener dimensiones de K por N, donde K es el largo de la palabra de fuente y N es el largo de la palabra de código. Y a la salida del canal simétrico binario tenemos el vector R, que es la palabra recibida, que se halla como B, la palabra de código transmitida, más el esquema de error, que como dijimos sus elementos son aleatorios. Y a la decodificación se realiza hallando el síndrome que se computa utilizando la matriz de control de paridad. Esta matriz de control de paridad va a tener dimensiones n por n menos k, donde n menos k es el largo del síndrome, y como nos están pidiendo que armemos un código de bloques lineal sistemático, sabemos que una de las posibles formas que tienen los códigos sistemáticos de este tipo es esta que está acá, donde tenemos un primer bloque que es una matriz de identidad de k por k, y que la sigue una matriz que llamamos matriz de paridad, la matriz P, que es de K por N menos K. De esa forma armamos la matriz G. Y sabemos que G por H traspuesto tiene que ser igual a 0, entonces a H traspuesto lo armamos de esta forma, que sería con la matriz de paridad P arriba y abajo una matriz de identidad de N menos K por N menos K. Fíjense que utilizando aritmética módulo 2 hacemos G por H traspuesto y efectivamente nos va a dar 0. En nuestro ejercicio nos dicen que el largo de la palabra de fuente es 5, o sea que K es igual a 5, y que queremos hacer un código corrector de errores simples, o sea que T sub C es igual a 1. Lo que nos falta determinar es cuál es el largo de las palabras de código, o sea el valor N, que en otras palabras es decir, bueno, cuál es la dimensión que va a tener mi matriz de paridad o cuánto es la redundancia que va a agregar mi código. Fíjense que la redundancia es precisamente n menos k, es cuántos bits se agregan a la palabra de fuente para generar la palabra de código. Para hallar este valor n vamos a ir directamente a la cota de Hamming, como ven en la teoría. Fíjense que esta cota de Hamming no es muy complicado de interpretarla, tiene dos miembros en la desigualdad. El de la izquierda va a ser el número de esquemas de error que se deben poder corregir. Es decir, si nosotros queremos corregir errores simples, bueno, tenemos que contar todos los posibles esquemas de error que me generan errores simples. Y también en esta sumatoria se contempla el caso en el cual no hay error. Por eso esto es i igual a 0. Y del otro lado, con lo que tengo que comparar esa cantidad de esquemas de error que yo debo poder corregir es la cantidad de síndromes distintos que yo puedo representar con precisamente una redundancia de n menos k. Entonces, si el largo de los síndromes es de n menos k, bueno, yo puedo generar 2 a la n menos k síndromes distintos. Entonces, la idea de poder corregir T sub C de errores es que haya una cantidad igual o mayor de síndromes que los esquemas de error que yo quiero poder corregir. Entonces, esto es precisamente lo que me dice la cota de Hamming.
En el caso de TC igual a 1, fíjese que esta sumatoria va a ser 1, es el primer término, sería el término, serían todos los esquemas de error que tienen peso de Hamming 0, es decir, que no hay error, y hay una sola combinación posible, sería en la que sean todos los elementos del esquema de error sean 0. Entonces por eso el primer término es 1. Y el segundo término es la cantidad de esquemas de error que tienen peso de Hamming 1. O sea que es todos los eventos posibles en los cuales se me da un error simple de bit en una palabra de largo n. Y eso es n. Hay n casos. ¿Cuáles son los n casos? Bueno, un bit errado en cada uno de los n posibles que componen a la palabra de código. Entonces por eso me queda 1 más n de este lado. Y del otro lado, reemplazando con k igual a 5, me queda 2 a la n menos 5. Fíjense que esta desigualdad se cumple con n igual a 9. Con n igual a 8 nos quedamos cortos. Tenemos que llegar a por lo menos usar 9 bits de largo de palabra de código. Fíjense que con un n mayor también se logra, pero la idea es utilizar la redundancia más pequeña posible. Entonces, en este caso, el n mínimo que logra cumplir la cota de Hamming es n igual a 9. Entonces, con eso ya tenemos la información de las dimensiones de cuál es el código o las dimensiones de las matrices que nos van a representar en nuestro código de bloque lineal. Fíjense que lo que nos está diciendo la cota de Hamming es que existe un código con n igual a 9 y k igual a 5 que logra corregir todos los errores simples. Pero eso no significa que todos los códigos con n igual a 9 y k igual a 5 lo van a hacer. Por eso hay que tener cierto cuidado a la hora de construir o a la hora de proponer cuál es nuestra matriz G y nuestra matriz H transpuesta. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, entonces dijimos que de esta forma llamamos la matriz G y H transpuesta, y como vimos en la teoría, las filas de estas matrices tienen ciertas restricciones. Sabemos que las filas de G tienen que ser linealmente independientes para que la codificación sea unívoca, y además vimos que sus filas son palabras de código en sí mismas, que tiene sentido si pensamos que si codificamos cualquier palabra de fuente que solamente tenga un 1 en sus elementos, la palabra de código que le corresponde es una fila de G. Y como cualquier palabra de código, tiene que cumplir que su peso de Hamming tiene que ser mayor o igual a la distancia mínima del código. Que recordemos, la distancia mínima es, utilizando distancia de Hamming, cuál es la separación mínima que hay entre posibles palabras de código. Como la palabra 0 es una posible palabra de código, o sea, b igual a 000 con n ceros, es una palabra de código. Entonces, y como es un código lineal, la distancia mínima va a ser igual al peso de Hamming mínimo de cualquiera de todas las palabras de código. Entonces, por eso, el peso de Hamming de cualquier palabra de código tiene que ser mayor o igual a la distancia mínima. Y esa es una restricción que entonces va a aplicar también a las filas de G. Y por otro lado, vemos que las filas de la matriz de control de paridad H transpuesta, habíamos dicho que tienen que ser distintas para poder identificar a los distintos síndromes, y tienen que ser no nulas porque recordemos que el síndrome 0 está reservado para el evento en el que en el que lo que a mí me está llegando es una palabra de código y decreta que no hubo error. Entonces, en ese caso, como vemos que la matriz P está introducida en esta matriz G y H transpuesto, y siguiendo estas restricciones, podemos determinar que las restricciones para la matriz P, que es lo que nos va a determinar cuál es nuestro código sistemático, es que sus filas deben ser distintas, al igual que las de H transpuesta, y su peso de Hamming debe ser distancia mínima menos 1. Por eso lo he hecho de que después, cuando le agregamos la matriz identidad para las filas de G, nos sube siempre 1 el valor de peso de Hamming. Entonces, para cumplir con esto, simplemente hay que cumplir con que sea mayor o igual que la distancia de Hamming menos 1. Y esta restricción ya me contempla además que no pueden ser nulas. Entonces, ahora, teniendo en cuenta que la cantidad de errores que queremos corregir es igual a 1, eso nos determina que la distancia mínima va a ser 3. Entonces, con dmin igual a 3 y siguiendo estas restricciones, una posible matriz de paridad es esta que propongo acá. Ustedes propongan la que les parezca para lo que continúa. Fíjense que verifiquen cada una de las restricciones que están acá se cumplen con esta matriz que yo propuse. Entonces, con esta matriz de paridad P me armo la matriz G y H transpuesto. Recuerden que era de esta forma, con la matriz de identidad
de 5 por 5 y de 4 por 4 acá, y la matriz de paridad a la derecha y arriba acá, de forma que G por H traspuesto me da 0. Entonces, como ejemplo, podemos hacer un ejemplo de codificación donde tenemos una palabra de fuente como esta. Ustedes tomen otra para practicar. En este caso yo puse que es 11010. La palabra de código que le corresponde a esa palabra de fuente la hallo haciendo U por G, que en este caso sería sumar la primera, la segunda y la cuarta fila de G, que son las que están acá. Y eso me da como resultado esta palabra de código, que es 1101000111. Y para verificar que todo está andando bien, le calculamos el síndrome a esta palabra de código haciendo B precisamente por H traspuesto. Entonces esto me dice sumar la primera, la segunda y la cuarta fila y las últimas dos. Y si hacemos, verificamos que efectivamente el síndrome da el vector 0. Eso lo que me está diciendo es, esta palabra B es una palabra de código. En un contexto de una decodificación en un canal simétrico binario, lo que representa este síndrome 0000 es que se produjo una transmisión y no hubo errores, o que se produjo una transmisión y hubo un esquema de error tal que me llevó la palabra de código original a otra palabra de código, y por eso me está dando el síndrome 0. El síndrome de 0 entonces lo que indica es que a lo que le estamos calculando el síndrome es una palabra de código, pero el receptor nunca va a saber con certeza si es la palabra de código original o no. Un detalle que me faltó aclarar es verificar que efectivamente nuestro código de bloque lineal es sistemático, ya que en los primeros 5 bits lo que tenemos es la palabra de fuente original, y los últimos 4 es la paridad que le corresponde a esa palabra de fuente. Podemos hacer el mismo ejemplo del cálculo del síndrome, pero ahora sí introduciendo un error simple en este caso. Estamos introduciendo un error en el tercer bit, eso lo representamos como un esquema de error que tiene un 1 en el tercer elemento, lo que nos da como resultado que la palabra recibida B más E es la palabra original B con el tercer bit cambiado, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, si ahora calculamos el síndrome para esta palabra recibida, haciendo R por H traspuesto, lo que obtenemos como resultado ya no es el síndrome que es 0000, porque lo que tenemos precisamente no es una palabra de código, sino lo que nos da es este que es 0011. Y si comparamos con la matriz de control de paridad, vemos que corresponde precisamente a la tercera fila. El código corrector, entonces, ¿cómo funciona? Como es un código corrector de errores simples, cada fila tiene una correspondencia 1 a 1 con las posiciones de los bits en la palabra de código. Entonces lo que va a hacer este código es determinar que el bit errado es el tercero en la palabra recibida y lo va a dar vuelta. Entonces fíjense que haciendo eso volvemos a tener la palabra original y efectivamente ese error simple fue corregido. Si repetimos este mismo ejemplo pero utilizando ahora un error doble, vamos a dar vuelta a los últimos dos. Entonces para eso decimos que el esquema de error es todo 0 salvo los últimos dos que es 1. Entonces lo que recibimos precisamente es la palabra R, que es la palabra original B, con los últimos dos bits cambiados, pasaron de 1 a 1 a 0 0. Si le calculamos el síndrome a esa palabra, vemos que nuevamente nos da 0011, que corresponde a la tercera fila de H traspuesto. Fíjense que nuestro código corrector de errores simples lo único que utiliza como información para corregir los errores es cuál es el síndrome que le tocó. Acá lo que está viendo es que le tocó el síndrome que está en la tercera posición, entonces lo que va a hacer es cambiar el error que está en la tercera posición de la palabra recibida. Entonces no solo que no está corrigiendo el error doble que se produjo, sino que además está alterando uno que estaba bien. Entonces pasamos de un error doble a un error triple. Entonces este es el caso en el cual un error doble se le escapa a un sistema corrector de errores simples como el que nosotros armamos. Fíjense que la probabilidad de que se produzcan dos errores en n es muchísimo más baja que la que se produzca un error en n cuando estamos hablando de probabilidad de error de 10 a la menos 5. Entonces, pese a que esta es una situación en la cual se le está escapando, es de mucha menor probabilidad que en el caso que vimos anteriormente. Pero esto nos abre el camino para discutir lo que dice en el inciso D, que dice: si se produce un error doble, en ciertos casos el decodificador realiza una corrección indebida, pero en otros casos detecta que se produjo más de un error, sin poder determinar con certeza en qué bits. ¿Cuáles son esos esquemas de error doble que pueden ser detectados?
Entonces, lo que habla en la primera parte es el ejemplo que vimos recién, en el cual un error doble nos dio el mismo síndrome que un error simple. Entonces el código corrige ese error simple y lo corrige mal. Entonces no solo que se comió el error original, sino que está corrigiendo de una forma indebida. Pero acá habla de casos en los cuales errores dobles me dan un síndrome que me permite a mí detectar que hubo un error. ¿Cuáles son esos casos? Fíjense, para eso volvemos a la cota de Hamming. Recordemos entonces, la cota de Hamming tiene dos miembros. El primero me dice todos los errores que yo debo poder corregir para decir mi código es un corrector de errores T sub C. Y por otro lado son todos los síndromes que yo puedo generar. Habíamos visto entonces que nuestras dimensiones eran 5, 9. Entonces en ese caso nos dice que hay 10 esquemas de error que debemos poder corregir, que recordemos que es 1 es que sean todos ceros, el esquema de error todos ceros, o sea que es el caso donde no hay error. Y luego teníamos los 9 posibles eventos de error, que sería un error en cada una de las 9 posiciones de los bits. Entonces esos son los 10 esquemas de error que debemos poder representar con nuestros síndromes. Y con una redundancia de 4, fíjense que tenemos n-k igual a 4, logramos poder generar 16 síndromes. Entonces me estarían sobrando 6 síndromes para mi código corrector de errores simples. Entonces analicemos el caso que decíamos recién. Hay errores dobles, los cuales me dan un síndrome que están dentro de estos 10 que yo me reservé para mis errores simples. Y ese es el caso que vimos antes. Un error doble me da un síndrome de un error simple y lo corrijo mal. Pero hay 6 síndromes que no estamos usando y que van a ser el resultado de ciertos esquemas de error doble. Entonces ahí nuestro código se va a enfrentar en la situación en la que va a estar viendo que tiene un síndrome que no es 0, o sea que sabe que hubo un error, pero que no está dentro de los esquemas de error simple que estamos contemplando, dentro de los síndromes que les corresponden a esos esquemas de error simple. Básicamente es un síndrome que te tocó y que no está en las filas de H traspuesto. Entonces en ese caso hay 6 síndromes que a mí me van a permitir decir hubo error, pero no sé dónde. Y además sé que no es un error simple, porque si fuera un error simple sabría exactamente dónde está. Entonces, por un lado podemos usarlo como corrector de todos los errores simples y también se puede usar como detector de algunos errores dobles. Bueno, con esto yo lo que les propongo es hagan este ejercicio proponiendo su propio código y sus propios ejemplos para repasar todo esto que vimos en este video y continúen con el ejercicio 2 que van a poder hacerlo tranquilamente con esto que analizamos recién.